explicación. Entonces, lo que estaba diciendo es que aquí nosotros podríamos considerar que el grupo es uno solo, en H0. Están tan pegaditos, tan poca separación. Aquí en el eje horizontal vemos la medición de la variable, o sea, tienen media cero. Entonces están tan juntitos que podríamos considerar que es uno solo. Y eso es lo que ocurriría en H0. Versus la varianza individual comparada con la total, en la cual ahí se producía como un desbalance, ¿sí? Y en el lado derecho vemos esa diferencia. La varianza total es mucho más grande que la varianza individual, que son las flechitas de color, ¿sí? Pero no, eso no eran los supuestos. Entonces los supuestos eran si es que presentaban o no diferencias significativas dependiendo del caso. No, eso serían las hipótesis. La hipótesis sería que existen diferencias entre los grupos o no existe. No, en realidad esa no es la hipótesis. La hipótesis es, uno, en H0, que no existen diferencias entre los grupos. Y recuerde que las hipótesis alternativas siempre son eh, excluyentes con la hipótesis nula. Entonces yo no podría decir, aquí hago énfasis también en esto, no podría decir que son todos los grupos iguales o todos distintos. ¿Por qué? Porque da la posibilidad que si yo tengo tres grupos, que hayan dos iguales y uno que sea distinto a los otros dos. Entonces no son todos distintos y por lo tanto yo no podría poner en la hipótesis alternativa que son distintos. Lo que sí podría decir que al menos un par es distinto. ¿Y eso qué me da, qué me da como resultado? Que con esa hipótesis alternativa yo podría decir el primero con el segundo es distinto, o el segundo con el tercero es distinto, o el primero con el tercero es distinto, o son todos distintos. Y ahí, en una misma hipótesis, yo abarco todas las posibles alternativas que son distintas a que los tres grupos son iguales, que es lo que dice H0. ¿Ven? Entonces, ¿cuáles eran los supuestos? Bueno, aquí básicamente el supuesto de la prueba es que la muestra es aleatoria y todo esto tiene que ver con todo lo que se ve en inferencia y en la selección de la prueba estadística y del tamaño muestral. Recuerden que el tamaño muestral se calcula considerando que la muestra va a ser seleccionada aleatoriamente. Entonces esto es algo que en realidad viene como por defecto, por así decirlo. Lo segundo, y este es el importante, la distribución de todas las muestras es normal y tiene la misma varianza. ¿Bien? ¿Alguien recuerda cómo veíamos la varianza? ¿Cómo lo evaluamos? Porque la normalidad yo creo que a esta altura está súper claro. Usted ya sabe cómo determinar si la normalidad se cumple o no, ¿cierto? ¿O si todavía genera alguna dificultad? Ya. Entonces, asumo que todos entienden cómo se calcula la normalidad, pero ¿cómo vemos la igualdad de varianza? ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien recuerda la prueba de Bartlett?
¿no? Bueno, entonces, resumiendo, la prueba de normalidad es un supuesto que no es estricto, insisto, acá también hago énfasis en que en la vida real no es estricto en términos evaluativos, sí lo va a ser. Eso significa que usted podría realizar la prueba si no se cumple la normalidad, siempre y cuando se cumpla la homoceasticidad, que sí, homoceasticidad significa igualdad de varianza. ¿Sí? Entonces, eso básicamente nos permite distinguir acá cuándo vamos a utilizar esta parte de esta tablita o esta otra. ¿Bien? Cuando se cumplen los supuestos, nos vamos a ANOVA. Cuando no se cumple alguno de los supuestos, nos vamos a la prueba Kruskal-Wallis o la prueba de Friedman. ¿Bien? Ahora, nuevamente tenemos dos alternativas para cada una. ¿Cómo elijo yo entre ANOVA de medidas repetidas y el ANOVA simplecito, o cómo elijo entre Friedman y Kruskal-Wallis? O sea, digamos que yo ya hice la prueba de normalidad, se cumple la prueba de normalidad, evalué homoceasticidad, se cumple homoceasticidad. ¿Cómo elijo entre ANOVA y ANOVA de medidas repetidas? Por el supuesto de independencia. Así es, por el supuesto de independencia. ¿Bien? Ahora, eso ya me queda claro para ANOVA, cumple normalidad, homoceasticidad, son independientes, hago la prueba ANOVA simple. Si no se cumple, hago ANOVA de medidas repetidas. Ahora, si no se cumple alguno de estos supuestos, ya sea normalidad, si no se cumple normalidad, paso a Kruskal-Wallis o Friedman. Si no se cumple homoceasticidad, lo mismo. Yo podría tener todas normales, pero no homoceasticidad. Yo igual me tengo que ir a las comparaciones no paramétricas, que es Kruskal-Wallis y Friedman. ¿Bien? Ahí no hay nada que hacer, básicamente. Entonces, eh, con que no se cumpla un supuesto, uno de los dos, insisto en que es normalidad y homoceasticidad. Si hay uno que no se cumple, ahí estoy frito. Sí o sí tengo que irme a la versión no paramétrica. ¿Bien? Ahora, voy a volver a insistir, por si acaso. Esto va a ser para la prueba y para las evaluaciones de bioestadística, pero en la vida real, si usted tiene una homoceasticidad que está súper clarita, usted tiene un valor P de 0,8, 0,9 o cercano al 1, con ese grado de homoceasticidad, usted se puede bypassear la normalidad. ¿Bien? Obviamente, si usted tiene una homoceasticidad de 0,051 o 0,053, y está ahí muy cerca del rechazo, ahí también debería cumplirse la normalidad. Ahora, insisto, yo creo que siempre es mejor estar seguro de lo que uno está haciendo y no dejarlo así como, bueno, pero qué tan normal tiene que ser o qué tan homoceástico tiene que ser, váyase a la segura, y si no está seguro, haga la versión no paramétrica. O sea, si a lo mejor una no es normal y la homoceasticidad apenas se está cumpliendo, váyase a la segura nomás, y así tiene claridad de que la prueba estadística que está utilizando va a ser consistente y le va a entregar resultados válidos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo elijo Kruskal-Wallis versus Friedman? ¿Cuándo elijo cuál? Tal vez cuando se cumple el supuesto de independencia del Kruskal-Wallis. Así es. Así es. Entonces, Kruskal-Wallis, si los grupos son independientes, elijo esa. Y Friedman cuando los datos son dependientes. ¿Bien? Entonces, hasta aquí usted ya al menos debería ser capaz de elegir cualquiera de estas pruebas. O sea, toda esta tablita, bueno, no es una tablita, pero es algo así como una tablita, la debería tener súper clara. O sea, usted ya tiene la capacidad de ejecutar 8 pruebas estadísticas sin ningún problema. Y creo que ya con esto, entendiendo esto, de ahí tiene las puertas bastante abiertas para realizar hartos otros procedimientos estadísticos.
Y además, aquí ya tiene las herramientas estadísticas para entender un análisis estadístico. O sea, usted ya podría leer un artículo y podría ver el valor P de alguna de las pruebas estadísticas que se han seleccionado y entender qué significa. O sea, ya no solo tiene que leer al autor y tratar de leer lo que él dice o explica del resultado, sino que usted ya lo puede hacer solito. De hecho, la semana antepasada, uno de sus compañeros se quedó haciendo un par de preguntas y ya lo tenía clarito, ya entendía bien el análisis estadístico que se estaba haciendo y de un artículo bastante complejo que era una revisión sistemática. ¿Sí? Así que yo ya con eso me estoy dando por pagado, veo que los conocimientos se están adquiriendo y las competencias que usted debería tener de salida de esta asignatura. ¿Bien? Entonces, aquí básicamente las pruebas todas contrastan las mismas hipótesis. Yo contrasto, son todos los grupos iguales versus hay al menos uno que es distinto. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a ejecutar alguna de estas pruebas, cualquiera que sea, y obtengo un valor P 0,06. ¿Qué significa eso? ¿Que se cumple el supuesto de normalidad? No, me refiero a que, digamos que yo apliqué la prueba ANOVA, o ANOVA de medidas repetidas, o la prueba de Kruskal-Wallis o Friedman, que ni siquiera la hemos visto, o TestStudent, o la que sea. Yo aplico la prueba y miro el valor P que me entrega ahí el software, o a lo mejor lo que está en el artículo científico. Y el valor P que ahí aparece es 0,06. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la conclusión a la cual yo llego? Lo voy a escribir acá. P igual a 0,06. Piénselo porque esto es lo más importante. Si usted esto todavía no lo entiende o todavía no lo tiene así como bien consolidado, no sirve de nada todo lo que hemos hecho para atrás, porque básicamente esto es lo importante, porque si erra, si comete un error en la conclusión, lo que haya hecho para atrás ya no tiene ninguna validez. Se acepta H0. ¿Por qué? Perdón, no sé si fue Como- Rolando u otra persona la que activó el micrófono. Y me gustaría que... porque el valor P es superior al 0,05. Muy bien, estaba hablando Nicolás, ¿cierto? Sí, Ya, bien, Nicolás. Precisamente, recuerde entonces que siempre nuestra regla de decisión es la misma para todas las pruebas estadísticas, absolutamente todas, no hay ninguna que sea especial. La prueba estadística siempre contrasta H0 con H1 y la regla de decisión es siempre la misma. Si P es menor que alfa, yo rechazo H0. Entonces, yo puse aquí 0,06 porque básicamente siempre elegimos alfa como 0,05 o 0,01. Y el 0,06 es mayor. Por lo tanto, al ser mayor, yo no voy a rechazar H0. Y en todas las pruebas que yo aquí tengo listadas, en todas las pruebas, H0 es que los grupos son iguales. Sean 2, 3, 5, 10, todas indican lo mismo, que los grupos tienen la misma media. ¿Bien? En realidad no siempre es la media, pero espero que se entienda la generalización. ¿Cierto? Entonces acepto H0 básicamente. No hay diferencias entre los grupos. Y insisto, aquí ya esto lo estamos aplicando así casi a lo bruto. Ya démosle para adelante nomás porque ya creo que hay conocimiento suficiente como para decir o generalizar y simplificar un poquito las cosas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo dijera que el valor P es 0,0, lo voy a escribir, 0,02? ¿Qué significa eso? Con cualquiera de estas pruebas estadísticas, insisto. Yo estaría rechazando H0. Bien, bien, y creo que eso lo dice súper clarito. Estaba pensando en otra explicación, pero creo que decir que rechazo H0 es la mejor forma de resumirlo. Dicho de otra forma, yo ya sé que no todos son iguales. ¿Bien?
y tendría que ver H1 para ver qué es cierto. Si estoy comparando dos grupos, yo ya sé que a lo mejor al menos son distintos. Uno podría ser mayor, menor que, pero ya sé que no son iguales. Y cuando vea la versión de 3 grupos o más grupos, yo ya sé que al menos 2 de ellos son distintos. ¿Sí? Entonces ahora básicamente lo único que tenemos que trabajar es la parte procedimental. ¿Cómo hago la prueba ANOVA? ¿Cómo hago la prueba ANOVA de medidas repetidas? ¿Cómo hago Kruskal-Wallis? ¿Cómo hago Friedman? ¿Bien? Entonces, voy a dejar esta parte hasta acá. Y hoy día nos vamos a centrar en relaciones y correlaciones, al menos desde el punto de vista teórico. Espero que también alcancemos a verlo práctico. Y la próxima semana vamos a ver de forma práctica Kruskal-Wallis y Friedman. Creo que ya no tiene sentido y no es parte tampoco de la asignatura ahondar en detalles teóricos de Kruskal-Wallis y de Friedman, porque ya son cosas demasiado particulares que no creo que aporten mucho. ¿Bien? Si usted entiende ANOVA y ANOVA de medidas repetidas, me parece que eso es suficiente, porque eso también nos permite entender los modelos de regresión que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, yo le sugiero que de aquí a la próxima semana usted estudie ANOVA, ANOVA de medidas repetidas, y también repase o busque los contenidos en la página, en mi página de Kruskal-Wallis y Friedman, porque ahí vamos a verlo ya de forma práctica. ¿Ok? Entonces me voy a cambiar de presentación y voy a compartir la de correlación, que no sé qué pasó. Denme un segundito. Ahí está. Entonces, última oportunidad para preguntar las dudas que tenga, porque básicamente ahora estamos pasando a otro tópico. Y quiero que lo que ya hemos visto esté súper claro. ¿Alguna pregunta? Ok, hagamos lo siguiente, démonos un descanso de 5 minutitos, así aprovecha de ir al bañito, hacerse un cafecito o lo que necesite y volvemos a las 9:20. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir? Dejé el script de esta sesión en el chat, así que por favor ábralo, debería verse como está aquí en este momento abierto en mi pantalla. ¿Ok? Si alguien tiene algún problema, me lo informa. Y ojalá que en un par de minutos ya estemos ok con esto. Les doy 1 o 2 minutos para que abran el script.
Ya, ¿quién no ha podido abrirlo? ¿Quién necesita más tiempo? Ok, entonces vamos a ejecutar la línea 6 y 7, en la cual vamos a cargar dos variables. Obviamente este paso usted lo va a hacer con un archivo de datos, por lo tanto ahí el código cambia. Asumo que ya todos saben cómo cargar datos con un archivo, desde un archivo Excel o desde un archivo CSV. Igual creo que no hemos visto o no hemos trabajado con archivos Excel, pero no debería ser un mayor problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es graficar. Y tenemos en el eje X, aquí la verdad es que no recuerdo cuáles eran las variables, pero por el gráfico vemos que hay una correlación inversamente proporcional. ¿Y qué variables podrían ser? ¿Se le ocurre para contextualizar el ejemplo? Ya se me ocurre uno. Podríamos decir nivel de ingresos de personas en edad cercana a la jubilación o mayores de 60 años, niveles de ingreso de una persona mayor de 60 años, si existe relación con el dinero que tiene disponible para gastar. Y aquí el 12 eh, podrían ser dinero en pesos o en miles de pesos diarios, por ejemplo, que tiene una persona para gastar. ¿Sí? Porque, bueno, podríamos asumir que con la edad, mientras mayor es la edad de la persona, menor dinero tiene disponible para gastar porque, o sea, podría ser dinero en entretenimiento, porque tiene que gastar su dinero en otras cosas, como por ejemplo en medicamentos, en salud y en otras cosas. ¿Sí? Entonces, digamos que esas son las variables. Edad sobre 60 años y dinero disponible para gastar en entretenimiento en miles de pesos. O sea, una persona puede tener 12.000 pesos para gastar diario y 18.000 pesos para gastar diario. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, la pregunta del investigador es, ¿existe una correlación entre el dinero disponible que tiene una persona para gastar en relación a su edad? ¿Ven? ¿Existe relación entre el dinero que tiene para gastar y su edad? Entonces, aquí el gráfico ya nos indica algo, ¿cierto? Si nosotros intentáramos visualizar una línea, ahí podríamos trazar una línea, a pesar de que aquí hay un numerito que está muy alejado, y eso significa que va a generar un apalancamiento, es decir, va como hacer que la línea se apalanque, se acerque a ese numerito que es un dato atípico. Y eso es lo que hace las siguientes dos líneas. Fíjense que en 11 lo que estamos haciendo es un modelo de regresión que todavía probablemente no tiene idea qué es, pero lo vamos a ver. Y luego eso lo graficamos. ¿Bien? Entonces, fíjense que aquí tenemos una persona que está entre los 70 y los 75 años y que tiene un nivel bastante alto, que es como cercano a los 19. Entonces, veamos el valor, puede ser este, lo voy a borrar y, a ver, veamos si era ese. Claro, vamos a hacer la misma línea y veamos si hay alguna diferencia. Fíjense cómo se mueve la línea. El gráfico, los numeritos se mueven exactamente igual. Pero ahí tenemos el efecto que tiene ese numerito, ese dato atípico. Hace que todo se desplace en algún sentido. ¿Ven? Voy a volver al inicial. Esto era solo para ver cómo cambia, cuál es el efecto de estos datos que son atípicos o demasiado extraños. Fíjense que aquí, ¿qué hacemos en esta línea? Calculamos el tamaño muestral, la función de covarianza. Voy a compartir todo mejor. Denme un segundito.
Entonces, tenemos la función de covarianza, que era lo que estaba aquí en azul. Ahí. Función de covarianza. Bien. Que de hecho, yo esto también lo podría hacer como, ahí está la función completa, pero pongo covarianza de X y de Y. Fíjense que es lo mismo. Aquí yo escribí la función a manito, hice lo que está acá, en azul a mano, y existe ya esa función en R, que se llama covarianza entre X e Y. ¿Ven? Aquí lo hago simplemente para que usted vea que en el fondo todo esto usted lo puede hacer a mano o lo puede hacer lo más simple posible. Y luego tomamos la covarianza, que esto que está acá, lo multiplicamos por 1, es decir, queda igual, y luego lo dividimos por el denominador, ¿ven? Que sería Sx por Si. Eso es lo que está acá. Fíjense, y ahí tenemos R. R. Entonces, hasta acá. Hasta acá. ¿Qué podemos decir de la correlación entre el dinero que tiene para gastar una persona mayor de 60 años? ¿Cuál es la correlación que podemos decir entre una persona de 60 años, sobre 60 años, y el dinero disponible que tiene para gastar en entretenimiento? ¿Es inversamente proporcional o no? Es inversamente proporcional. ¿Es perfecta? ¿Es perfecta? No, ¿cierto? Porque no es igual a 1. Es menor que 1. Pero o sea, es mayor que menos 1, pero menor que 0. Entonces ya sabemos que es negativa, pero es relativamente fuerte. O sea, está cercana al 0,8, ¿cierto? Ahora, ¿puedo decir con ese numerito, con ese valor, que es estadísticamente significativo? Sabemos que es negativa, pero el menos 0,01 también es negativo. Pero uno de esos dos numeritos es probable que tenga una significancia estadística. ¿Cómo sabemos si es estadísticamente significativa? Aquí en la línea 17, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos haciendo esta ecuación. Raíz de n cuadrado, perdón, de n menos 1 partido por 1 menos r al cuadrado. ¿Bien? De f son los grados de libertad, fíjese que es n menos 2. ¿Bien? Aquí debería ser n menos 1. Ejecutamos. Por favor, cambie aquí el numerito n menos 1. El resto se mantiene. Fíjese que eso es la misma ecuación que está acá. Y al final nos entrega el valor P. Este es el valor P. ¿Sí? Entonces, ¿es estadísticamente significativo? ¿Es estadísticamente significativo? No, no es estadísticamente significativo. ¿Estás seguro? Recuerde, lo que tenemos que hacer ahora, aquí, es esto. Rechazar si, bueno, aquí está esta regla de decisión, pero recuerde que nosotros lo convertimos a un valor P. ¿Bien? Entonces, el valor P, si P es menor que alfa, ¿qué hacemos? Si P es menor que alfa, ¿qué hacemos? Rechazamos. Así es.
rechazamos H0. Y recuerde que en H0 estábamos diciendo esto, que el valor de R era igual a 0, o que, dicho de otra forma, no es estadísticamente significativo. No es estadísticamente significativo. Entonces, como estamos rechazando esto, estamos diciendo que R es distinto de 0 y que por lo tanto sí es estadísticamente significativo. Entonces, está claro porque ahí creo que ¿alguien podría haber tenido alguna confusión o no? ¿O está todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, entonces lo que teníamos que cambiar del script era que de f era n-1. Sí, pero no se preocupe de eso porque le voy a dar el dato importante ahora de la forma simple y rápida. Así que por ahora es solo demostracional y voy a llegar a la forma rápida y simple. Entonces, primero que todo, aquí hicimos algo primero para demostrar que todas las funciones y todo lo que está acá, en teoría se puede hacer, podríamos hacerlo a mano, construir, ¿dónde está la función? Esta función la podemos construir a mano, podemos construir esta función a mano y para finalmente llegar a esto, ¿cierto? Y esto obviamente también está en la página, lo que les voy a explicar ahora, pero me di cuenta que la mayoría no está estudiando completo los contenidos, entonces lo voy a explicar ahora para facilitar un poco. Entonces tenemos correlación entre X y Y, ¿cierto? Lo primero que teníamos que hacer para saber si podíamos hacer una correlación de Pearson o si tenemos que elegir una correlación de Spearman, ¿qué es? ¿Cómo sabe usted si tiene que hacer correlación de Spearman o de Pearson? Pearson es paramétrica y Spearman no paramétrica. Profe preguntó cómo saber si es paramétrica o no, con la prueba de Shapiro. Así es. Entonces, lo primero que deberíamos haber hecho es shapiro.testx y luego lo mismo para y, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos los resultados. ¿Qué nos indican los resultados? Voy copiando ahí en el chat. ¿Qué nos indican los resultados? ¿Qué prueba paramétrica o no paramétrica debería ser? La de Spearman. Así es, la prueba de Spearman. Chiquillos, hay 14 personas conectadas y creo que hay una o dos que están respondiendo, quizás máximo 3. Y esto, por más que me encantaría poder hacerles clases personalizadas e individuales a cada uno de ustedes, no lo puedo hacer. Yo le agradezco un montón a aquellos que participan. Pues si no, yo estaría aquí entregando conocimiento para que ustedes después vean el video o los 50 compañeros que no están en este momento los puedan ver después.
Así que es súper complejo hacer clases así. Considérelo usted porque después, en general, los alumnos se quejan de que las clases no son buenas, que esto, que lo otro, y es súper difícil entregar conocimientos si no hay una respuesta de parte de ustedes. Yo igual necesito retroalimentación. Necesito eso para saber si usted está entendiendo o no. Insisto, le agradezco mucho a aquellos que están respondiendo, que participan, porque me hacen entender que hay gente que está en la pantalla. Para eso estoy haciendo clases, para la gente que está ahí. Pero tiene que haber algo de vuelta de parte de ustedes. No puede ser que estén todos callados. Yo de verdad que no sé en qué situación está cada uno de ustedes, porque tampoco me lo comunican y por lo mismo no puedo entender. De los 70 alumnos, insisto, que hay en clases, creo que habrán unos 3 o 4 máximo que han justificado su inasistencia, sus ausencias. Por el resto, ni idea. Así que yo lo lamento por esos que no están respondiendo, porque yo sé que los que responden me han entendido todo y me van siguiendo. Y voy a seguir más rápido por ellos, porque finalmente ellos son los que están perdiendo el tiempo, los que están participando porque van súper al día. Ya. Así que voy a hacer eso, yo lo lamento. Así que desde ahora voy a responder todas las preguntas que hagan, pero no me voy a detener a preguntar si hay preguntas. Así que le dejo a usted esa responsabilidad. Entonces, ya sabemos que la prueba aquí me dice que esta variable que es x es normal y me dice que esta variable que es y no es normal. ¿Por qué? Porque está justo en el 0,04. Si hiciéramos ks.test x y... Oh, no me acuerdo. Y esto es... No voy a hacerla porque no me acuerdo de memoria la función y en buscarla me voy a demorar. Después lo hago. Entonces voy a seguir simplemente con la prueba de correlación. Si yo tuviera una correlación de Pearson, fíjense, Pearson Product Moment Correlation. Esa es la función, core test. Si yo hago core x e y, me entrega solo la correlación, pero no me indica si es estadísticamente significativa. Si yo le agrego test, me da todo el resultado. Fíjense, aquí me da correlación de Pearson entre x y y, me da el valor t, los grados de libertad y p. Creo que ahí está el problema. Creo que aquí tenemos que hacer algo antes. Esto usted no va a tener problema porque, veamos, Z. Me sigue dando lo mismo. Aquí puede que haya un error aquí, en esta fórmula. Tendría que revisarlo, pero yo me voy a quedar con esta ecuación, con esta función, mejor dicho, porque esta me da el valor t, me da los grados de libertad y me da el valor p inmediatamente. ¿Ven? Entonces, fíjense, lo que habíamos hecho previamente, covarianza IR, ¿sí? Y aquí tenemos inmediatamente R. Los dos numeritos son iguales, o sea, da lo mismo si yo lo hago a mano o lo hago con la función. Y aquí sí hay una diferencia en esta última parte, core.test, porque creo que aquí hay un problema en esta parte de la función. Entonces, como le dije, para que usted tenga siempre la respuesta de pauta, vamos a usar estas funciones cortas. A lo largo de la página del libro, del material que yo le entrego, siempre está la forma larga, así bien detallada, qué es lo que hay que ir haciendo, para que usted entienda que existe una relación, un vínculo entre la fórmula y el resultado. ¿Ven? Aquí hay un pequeño error y no me quiero detener en el error porque no es relevante. Lo importante siempre es la interpretación y que hagamos las cosas bien. Nos vamos a enfocar en la función que viene por defecto en R, insisto, esa es la que le va a entregar el resultado de pauta y el resto es solo de demostración. Entonces, nos da un p-valor 0,01. ¿Qué significa eso? Si estamos contrastando estas hipótesis, implica que con un 5% de error, si alfa fuera 5, nosotros estaríamos rechazando H0. ¿Por qué? Porque el 0,01 es menor que 0,05.
Ahora, si nosotros usáramos un error alfa del 1%, este 0,01 es mayor. ¿Ven? Por lo tanto, tendríamos que decir que no existe correlación entre ambas variables. ¿Ok? Insisto, si tiene alguna pregunta, me habla. Pero ojo, yo aquí estoy explicando cómo hacerlo cuando ambas variables son normales. ¿Cuándo van a ser normales? Cuando yo elimine este dato atípico. 19 y 73. Voy a copiar esto acá abajo. Ahí. Entonces, fíjense que yo eliminé un numerito, que era este valor que está acá, bien alejado. Y ahí me dio 0,7 y 0,07. Aquí ambos casos me dan normal. ¿Ven? Por lo tanto, ahí sí procede que yo haga la prueba de... ¿Qué pasó? Denme un segundito. Algo le pasó a esto. Un segundito que la sesión de RStudio quedó... No. Ya. Voy a tener que empezar todo de nuevo. Por mientras, si tiene preguntas, puedo usar el chat para hacerlas. Esto se cierra. Voy a compartir todo. Me queda igual. Ahora sí. Ya, entonces voy a ejecutar todo de nuevo. Lo que estaba diciendo es que aquí tengo 0,07 y 0,75, es decir, se cumple el supuesto de normalidad en ambos casos. Voy a borrar esta línea porque es innecesaria, porque core.test ya me entrega el valor de la correlación. Ojo, la voy a volver a escribir porque me cambiaron los números, pero porque cambié acá arriba. ¿Bien? Entonces, la borré porque básicamente ya tengo el valor de R aquí, 0,91, que es el mismo si lo hago sin el punto test. Luego, fíjense que ahora me voy al valor P y me dice 0,0005. Eso significa que como es menor que 0,01 y 0,05, es significativo en cualquier nivel, al 1%, al 5% y obviamente al 10%. Ahora, como yo había borrado un numerito, ahora lo voy a hacer sin que sean estadísticamente significativas. Este va a ser Spearman y este va a ser Pearson. ¿Bien? Entonces, ya sabíamos que X es normal, Y no es... Perdón. ¿Qué pasó? Algo pasó acá. Ahí sí. Ahí sí. Entonces sabemos que X es normal, que Y no es normal. Por lo tanto, core test, ahora tenemos que hacer Spearman. Si ustedes ven la ayuda, aquí dice que Spearman tenemos que agregarle method. Entonces le agregamos acá method igual Spearman. Voy copiando el código en el chat. Y ejecútelo y me dice cuál es la conclusión. Ahí copié el código para Pearson y para Spearman.
Ojo, insisto en que la única diferencia es que aquí yo borré, para Spearman está 19,73 y aquí lo había borrado, ahí debería estar. ¿Sí? De hecho, Entonces, dígame. da lo mismo si es que da como una advertencia. Sí. Ah, ya. Entonces, fíjese, ahí agregué el gráfico. Tengo que juntar esto. Entonces, vea y compare el gráfico. Ahí está con ese dato atípico, sin el dato atípico. Bien, ese dato atípico es lo que hace que Y se escape de la normalidad y eso es lo que gatilla que yo tenga que hacer una prueba no paramétrica. ¿Ven? Entonces, aquí está la función corta. Ojo que si usted se fija acá en Spearman, nosotros tendríamos que hacer esto. ¿Bien? Y esto es bastante complicado, no voy a hacer la demostración, está en los apuntes, está en el material, está en el libro, está en el tutorial, así que está en todos lados para que vaya viendo así como el paso a paso. ¿Bien? Aquí todo eso se hace por defecto y nos entrega el valor de ρ, que sería el estimador poblacional, que sería menos 0,74, y fíjese que se acerca bastante, pero no es igual a la correlación de Pearson. La no paramétrica me da 0,74 y la paramétrica 0,76. Son bastante cercanos, pero yo debería creerle a la no paramétrica porque no se cumple el supuesto de normalidad. Por lo tanto, no sería correcto hacerlo con una versión paramétrica. ¿Ven? Y perdón. ¿Sí? O sea que Pearson es paramétrica y Spearman es no paramétrica. Así es. Así es. Entonces, ahí va viendo cuál elige usted. Bien, en base al cumplimiento de supuestos y luego viene la interpretación. El p-valor aquí me indica exactamente lo mismo. Bien, este ya lo habíamos... perdón, ese es Cortest. Aquí. Aquí está la de Spearman. Entonces me dice 0,01. Me dice que la correlación es estadísticamente significativa al 5%. Al 1% no lo es. ¿Por qué? Porque el 0,014 es mayor que el 0,01. ¿Bien? Y lo último es que fíjense que aquí no tengo R cuadrado en la correlación de Pearson. Perdón, pero antes de irme a eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias por responder. Lo último. Entonces, ya calculamos R o ρ, ¿bien? Que es la estimación del parámetro poblacional. Calculamos el valor P. El valor P nos permite aceptar o rechazar las hipótesis nula y alternativa. Y además, como existe esta graduación, podemos a partir del valor R, podemos categorizarlo como débil, fuerte o perfecto. ¿Bien? Les voy a mandar por acá el código. No, le voy a agregar la última línea. Cor xi al cuadrado. Creo que esa es la última modificación que le voy a hacer. Ahí está. Entonces, ¿qué hace esto? Esta línea que está aquí.
¿Qué hace esa línea que está ahí? ¿Es R cuadrado o R cuadrado? R cuadrado, así es. Entonces, ¿qué hacía R cuadrado? Y ojo, insisto que lo hice solo aquí en la correlación de Pearson, porque solo aplica para la correlación de Pearson. ¿Qué hace R cuadrado? Indica la proporción o porcentaje de variación que puede ser explicado por la variación de la otra variable. Es decir, Y puede ser en un 58% ser explicado a partir de X. Y el otro, obviamente, el otro porcentaje es explicado por otras variables que son intervinientes, pero que no están siendo consideradas. ¿Bien? Y aquí con esto dejo abierta la idea de la regresión lineal. Obviamente, para poder explicar el comportamiento de una variable, existen muchas que pueden influir en ella, no solo una. Aquí estamos viendo la relación entre dos, pero puede que yo pueda explicar dos variables, o sea, una variable a partir de 2 o 3 o 4. Y eso es lo que hace la regresión lineal. Yo intento predecir el comportamiento de una variable a partir de muchas otras. Piense usted, por ejemplo, que cuando usted va al doctor, digamos que usted va a hacerse un chequeo, para saber si usted está bien de salud, no le hacen un examen, le hacen muchos. O cuando hacemos los controles, por ejemplo, del adulto mayor en un consultorio, usted tiene que hacerle muchas pruebas, una prueba de funcionalidad, una prueba de motricidad, algún examen de independencia y varias pruebas. Y usted con todas ellas, usted intenta explicar el estado de salud de esa persona. Usted está construyendo un modelo de regresión sin saberlo. Lo mismo, usted le va a pedir, le va a tomar la presión arterial, le va a medir la frecuencia cardíaca, va a pedir el nivel de glicemia, a lo mejor va a pedir un examen de sangre y esto y lo otro, y todo eso en conjunto es el indicador de salud. Por lo tanto, tomamos muchas variables y con todas ellas decimos, está bien, está más o menos, está mal, tiene que cuidarse más y planteamos un plan de tratamiento. No es solo una, son varias. Y eso es lo que hace un modelo de regresión. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver en modelo de regresión. Voy a enviar un correo ahora con las indicaciones. La próxima semana vamos a tener, diría que una clase cortita, en la cual vamos a resolver dudas de los modelos de regresión y vamos a continuar con las comparaciones no paramétricas. ¿Bien? Así que, por favor, vea bien y estudie bien ANOVA de medidas repetidas, porque eso es súper importante para poder hacer las pruebas no paramétricas, que son Kruskal-Wallis y la prueba de Friedman. ¿Bien? Y además, eso va a ser importante para que puedan entender los modelos de regresión.